Hay personajes de la televisión que se hacen famosos por tener ciertos talentos para destacar. O por otro lado, hay famosos que se hacen aún más famosos gracias a que no tienen pelos en la lengua o al carisma tan grande que los lleva a sobresalir entre los demás. De Donald Trump y me dijo que si quería podía regresar. Y cuando hablamos de periodismo, se necesita mucho para poder llevar bien ambas cosas sin desfallecer en el intento. Hola amigos de Tutoriales Gerberín, sean bienvenidos a un nuevo video. Quien le llamó así fue Janet Murguía de La Raza. Pero usted pudo pagar las deportaciones. Hay periodistas que se han ganado el amor o el odio de un grupo de personas, y esto puede variar según lo que el periodista haga o diga. Además, los periodistas se han enfrentado a diversos problemas a lo largo del tiempo. El más fuerte de ellos es la censura, la cual incluso ha terminado con la carrera de muchos. Cifras, sí, no puedes llamar a esto tragedia. Y si hablamos de periodistas que no tienen pelos en la lengua y que se han enfrentado a duras críticas, un buen ejemplo es Jorge Ramos. Pero antes de que nos sumerjamos en este nuevo tema, te invito a que te suscribas al canal. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. ¿Tú reconoces que es eso? Sin más borlote, lánzate por tu botana preferida, que aquí te traigo la historia, las veces en las que Jorge Ramos se vio envuelto en la polémica y si es verdad que fue traicionado por Univisión. Y así es, este es mi último noticiero. Han sido más de 38 años en este preciso lugar. Comencé con 28 años. Jorge Ramos Ábalos es considerado uno de los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos y estuvo en una de las portadas de la revista Time en 2015, dedicada a las 100 personas más influyentes del mundo. Y es que precisamente este periodista se ha ganado el cariño de muchos hispanos, pero también, en su momento, llegó a ganarse el repudio de algunas personas al ser simpatizante de uno que otro mandatario. Y con la mayor parte de las encuestas que Otto Pérez va a ganarle a Manuel Valdizón. ¿Hay un cambio grande en Guatemala? ¿Por qué escogen la mano dura? Jorge Ramos se ha visto envuelto en fuertes polémicas, pues ha sido de los pocos periodistas que han enfrentado a políticos y que les han cuestionado muchas cosas. Al parecer, este tipo de reportajes eran los que le gustaba hacer, pues, inclusive, por este tipo de situaciones se dice que tuvo que refugiarse en los Estados Unidos. En su país natal, México, fue censurado. ¿Mandó usted matar a Colosio? Luis Donaldo Colosio era mi amigo entrañable. Luis Donaldo Colosio y yo teníamos una relación. Jorge Ramos se refugió en Estados Unidos desde 1980, luego de que fuera censurado en su país de origen. Se dice que la censura vino del medio en el que trabajaba, la empresa de San Ángel, mejor conocida como Televisa. Jorge nació el 16 de marzo de 1958. Quizá, siendo tan pequeño, jamás imaginó la magnitud que sus reportajes traerían para la ciudadanía, ni el peso que tendría al ser periodista. Una de las capitales más peligrosas de América Latina, las últimas semanas han sido particularmente violentas, pero el nuevo alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se consagró como una figura que, con mano dura y los pantalones bien puestos, se armaba de valor para criticar al poder. Sus simples armas, una pluma y un papel, lograban que cualquier figura política, sin importar el país, temblara. Pero, ¿cómo inició Jorge Ramos con ese poder que lo caracteriza? Mi trabajo como periodista, señor Evo Morales, con todo respeto, es hacer preguntas. Entiendo perfectamente que usted no es periodista. Jorge Ramos estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Después se especializó en televisión y periodismo, su mero mole, para más tarde obtener su maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Miami. Para este punto, Jorge ya tenía claro cuál era su camino. Sin embargo, puede ser que aún no sabía el peso que tendría en el periodismo. Bromea con sus compañeros del estudio y también con el público. Pero yo pensé que usted era más viejo. Según se dice, Jorge Ramos llegó al periodismo por mera casualidad, pues fue parte de un pequeño grupo que recibió un curso en las instalaciones de la radio mexicana de la XCW y de la XCX. Con el tiempo, y ya agarrándole gusto a su carrera, se convirtió en productor y escritor del noticiero de América Latina. Pronto para saber el número total, lo que sí es cierto es que Estados Unidos en este momento está de luto.
Aunque la nación está en caos, el lugar... Posteriormente, se adentró en la televisión como redactor en Antena 5 y de ahí dio un tremendo salto para ser investigador y reportero del programa 60 Minutos en Televisa. Su primer trabajo en Estados Unidos lo obtuvo como reportero de KMX, una estación de radio afiliada a la cadena televisiva Univisión. Al poco tiempo, fue designado conductor del noticiero matutino Primera Edición. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente... Desde noviembre de 1986, se trasladó a Miami, donde realizó el programa Mundo Latino. Ese mismo mes, se inició como conductor titular del noticiero de Univisión en Estados Unidos. Estamos hablando de que Jorge Ramos cuenta con una gran carrera. Dicen que vale $2 millones. ¿Cuánto paga usted por la casa? Bueno, la verdad, primero no vale $2 millones. ¿Cuánto valdrá? Es una exageración. ¿Cuánto valdrá? Él incluso estuvo cubriendo eventos de suma importancia histórica, como el atentado en contra de las Torres Gemelas, la caída del Muro de Berlín, el fin del apartheid en Sudáfrica, la desintegración de la Unión Soviética, las cumbres iberoamericanas y los movimientos de los guerrilleros en Chiapas. Todo esto, y otros tantos reportajes, le trajeron la experiencia suficiente para poder pararse frente al poder y los mandatarios sin titubeos, enfrentándose a todos ellos, desde el lado del periodismo. Siguen llegando a Occidente y déjenme decirles qué tanto quieren venir a Occidente. Muchos de ellos han tenido que esperar hasta 16 horas para poder cruzar. Sin embargo, no siempre se le ha visto de la mejor manera, ya que hay personas que se le han ido a la yugular al presentador. Estas personas suelen ser simpatizantes de algún político o partido político, y es que Jorge Ramos se ha enfrentado a polémicas muy fuertes con mandatarios como Donald Trump, Nicolás Maduro y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador. Te voy a contar qué fue de cada una de estas polémicas, y empecemos con el agarrón de greñas que se dio con el dictador Nicolás Maduro. Hugo Carvajal. Hugo Carvajal Los presidentes acusado... no matan a su gente. Entonces, de un día para otro, Hugo Carvajal... El líder chavista Nicolás Maduro le concedió una entrevista al periodista Jorge Ramos el 25 de febrero del año 2019 en Caracas, Venezuela. Pero agárrate, amiguito Gerberín, porque se dice que el líder chavista quiso desaparecer aquella entrevista. Según cuentan, interrumpió la conversación y, en ese momento, ordenó que le confiscaran el material de la entrevista a Jorge Ramos y a su equipo de periodistas. Sin embargo, gracias a que Univisión logró recuperar la cinta censurada, te puedo contar qué sucedió en dicha entrevista. O sea, ¿en qué mundo se te ocurre que vas a hacer eso? Eso va a salir por todos lados. ¿Pensaste que en algún momento ibas a poder...? El encontronazo ocurrió cuando Jorge Ramos llegó con toda la intención de mostrarle al líder chavista la cruel realidad de Venezuela, esa que Nicolás Maduro se ha empeñado en presentar como si no fuera real. Según lo que cuenta Maduro, él creía que Jorge Ramos iba a preguntarle cosas sobre el supuesto desarrollo que estaba teniendo Venezuela. Sin embargo, el conflicto estalló cuando Jorge comenzó a decirle la verdad. Estás aceptando que es responsable de una parte de las muertes. Eso. Tú quieres llevar el debate a algo absolutamente controvertible. Nicolás Maduro empezó a contar que, después del lamentable deceso de Chávez, él había sido elegido como sucesor y que el pueblo lo había elegido mediante votos sinceros. Pero Jorge Ramos le dijo que Maduro había sido elegido por mero dedazo y no por otra cosa. Fue aquí cuando Nicolás Maduro, un tanto tenso y molesto, negó rotundamente la afirmación, insistiendo en que había ganado gracias al voto que le otorgaron las personas. Es muy fácil despachar justicia, Jorge Ramos, es tu justicia. Eres fiscal, ¿quién ha matado? eres parte. No, soy un periodista. Pero fue justo ahí cuando Jorge Ramos le dijo a Nicolás Maduro que muchas personas de la política no lo veían como un líder legítimo. Estas personas aseguraban que toda su campaña política había tenido numerosas inconsistencias y cosas turbias. Sin embargo, Nicolás Maduro negó rotundamente dichas acusaciones y afirmó que, hasta donde él sabía y tenía entendido, Jorge Ramos había solicitado la entrevista para hablar sobre lo positivo de Venezuela. Mira, no tiene ningún sentido hacer una entrevista para una confrontación estéril. Yo creía que tú venías a preguntar de... A estas alturas de la entrevista, amiguito Gerberín, queda claro que Nicolás Maduro esperaba que Jorge Ramos llegara con una actitud más complaciente, quizá para echarle flores y adularlo. Pero era obvio que Nicolás Maduro no esperaba las críticas directas y los cuestionamientos incisivos que Jorge Ramos le hizo. Conforme avanzaba la entrevista, la molestia de Nicolás Maduro se hacía cada vez más evidente.
Desde el inicio de la conversación, se podía notar la tensión entre el líder chavista y el periodista. Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. ¿Tú reconoces que es eso? En un momento clave, Jorge Ramos le cuestionó sobre los fallecimientos violentos de venezolanos que habían intentado confrontar a su gobierno. Fue entonces cuando Nicolás Maduro, visiblemente molesto, le dijo a Jorge Ramos que era un opositor que buscaba desprestigiarlo. Jorge, fiel a su estilo, no se quedó callado y le mostró estadísticas que respaldaban sus cuestionamientos. Fue ahí cuando, molesto, Nicolás Maduro le soltó una frase para el recuerdo, que se llevara su basurita, la cual, según él, luego se bebería con una Coca-Cola. Una Coca-Cola, tu provocación. Son todos los nombres de prisioneros políticos. En Venezuela hay un régimen de derecho. Hemos sido víctimas. Jorge Ramos se mantuvo firme en sus cuestionamientos hacia Nicolás Maduro, mientras este continuaba acusándolo de ser un opositor que buscaba desprestigiarlo ante la gente. Sin embargo, la mayor molestia de Maduro surgió cuando Jorge Ramos le señaló que muchos venezolanos estaban huyendo del país debido a la terrible situación que se vivía. Le habló de personas sin trabajo, gente muriendo en los hospitales y familias que incluso tomaban alimentos de la basura. Asegura que tiene documentados 380 casos de abusos inhumanos, incluyendo la tortura, en su país. Human Rights Watch es una organización que desde hace mucho tiempo... Estas afirmaciones enfurecieron a Nicolás Maduro, quien insistió en que todo era mentira y que la entrevista tenía como único propósito desprestigiarlo. Cuando Jorge intentó mostrarle pruebas en un video que respaldaba lo que decía, Maduro se levantó de la silla y le dijo que esa entrevista no le serviría ni a él ni a Jorge. Acto seguido, decidió retirarse abruptamente. Médicos de familia. Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido. Poco después, se filtró información de que Nicolás Maduro había ordenado que sacaran a Jorge Ramos y a su equipo del lugar, además de que destruyeran el material grabado. Sin embargo, Univisión logró recuperar el contenido y lo distribuyó ampliamente. La jugada del líder chavista para censurar la entrevista y evitar que llegara al público falló por completo. Nuestra entrevista la perdimos para siempre, la borraron. Lo que sí recuperaste fue tu teléfono celular, que además cuentas... Pero espérate, amiguito Gerberín, porque Nicolás Maduro no fue el único en enfrentarse a Jorge Ramos. El exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador también fue cuestionado por algo parecido. El expresidente mexicano fue el primero en instaurar las ruedas de prensa diarias conocidas como las mañaneras, donde periodistas de distintos periódicos y portales de noticias podían asistir. Homicidios por gobierno. Homicidios Dolosos. Sí. Dolosos. Doloso. Depende cómo ve. En estas conferencias se abordaban temas relacionados con el país que preocupaban a los ciudadanos, y los reporteros podían hacer cualquier tipo de pregunta mientras el mandatario respondía. Fue así que, un día antes de que concluyera el sexenio de López Obrador, Jorge Ramos tomó la palabra y le preguntó directamente al mandatario cómo iba a dejar al país, considerando que estaba sumido en una ola de violencia. Y es que, para empezar, no había sido un buen sexenio para los periodistas. Cifras, sí. No puedes llamar a esto tragedia. Abro aquí un pequeño paréntesis para explicar a qué se refería Jorge Ramos con esto. Durante el sexenio de López Obrador, en varios portales de noticias se reportaron numerosos casos de violencia contra periodistas. Como si se tratara de una película de terror, estas noticias se volvieron muy frecuentes, al punto de que algunos periodistas llegaron a usar las mañaneras para pedir directamente protección al presidente, pues habían recibido amenazas contra su vida. Hoy a las 2 de la mañana... mi hija salió del país. Además, muchos aseguraban que el gobierno de López Obrador manipulaba las estadísticas sobre homicidios dolosos. Según estas versiones, las cifras oficiales eran una mentira, ya que el índice real de homicidios era aún mayor de lo que el mandatario admitía. Por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa. Fue en este contexto que Jorge Ramos cuestionó al presidente, tocando temas delicados que dejaron claro que su estilo confrontativo no se detendría ante nadie. El presidente López Obrador comenzó con pequeñas bromas típicas de su estilo, pero el rostro de Jorge Ramos dejaba ver que esas bromas no le agradaban para nada.
El periodista iba al grano y quería saber qué tenía que decir el mandatario sobre sus cuestionamientos. Fue entonces cuando Jorge le dijo que las estadísticas que estaba utilizando provenían del propio gobierno de López Obrador. A declarar la guerra. A lo mejor... Ante esto, el presidente respondió diciendo que, en su momento, Felipe Calderón había registrado estadísticas muy altas de homicidios dolosos y que, en aquel entonces, ninguno de los periodistas presentes había hecho algo para desenmascararlo. Jorge Ramos, por su parte, reviró diciendo que ese no era su caso, asegurando que en su momento él mismo había llamado a Calderón el presidente de los muertos. Reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia. La discusión comenzó a calentarse y Jorge le dijo directamente a López Obrador que su estrategia de abrazos, no balazos, no estaba funcionando, ya que el país seguía sumido en una fuerte ola de violencia. A esto, López Obrador le respondió que lo más grave sucedía en el país donde vivía Jorge Ramos, refiriéndose a Estados Unidos, y mencionó las numerosas muertes por el consumo de fentanilo. La vida por consumo de fentanilo, 100,000 jóvenes al año. Para cerrar, el presidente dejó claro que no cambiaría su estrategia de seguridad, insistiendo en que México estaba bien y que las estadísticas que Jorge Ramos mencionaba no eran ciertas según su perspectiva. Sin embargo, Jorge Ramos también llegó a cuestionar en su momento al candidato a la presidencia Jaime Rodríguez, el Bronco. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bien, le agradezco que haya aceptado la entrevista y déjeme ser muy honesto con usted. Durante la entrevista, Jorge le preguntó cómo había logrado ser reconocido como candidato independiente, señalando que muchas de las firmas que había obtenido para su candidatura eran irregulares. Jorge Ramos aseguró que se decía que varias de esas firmas eran falsas, que habían sido inventadas e incluso que se habían utilizado nombres de personas ya fallecidas para aumentar el número de apoyos. Según Jorge, basándose en lo que el INE había informado, muchas firmas habían sido descartadas por diversas razones, algunas eran fotocopias, otras correspondían a personas que no habían firmado y otras, aún peor, pertenecían a personas que ya no estaban en este mundo. Que usó trampa para conseguir firmas para convertirse en candidato independiente. Lo acusan de trampa. Ante esto, el Bronco respondió que el INE mentía y afirmó que, tan pronto como fuera posible, presentaría una demanda contra el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, como ya se sabe, o para los que no lo sepan, tras las elecciones salieron a la luz varias irregularidades relacionadas con el Bronco, por las cuales incluso enfrentó procesos legales que lo llevaron a prisión. El tribunal les ha demostrado lo contrario. Es decir, el tribunal les ha dicho al INE que... Otro personaje al que Jorge Ramos cuestionó sin pensarlo dos veces fue al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Según Jorge, las fuentes que consultó para preparar su entrevista lo llevaron a señalar que Obama no había sido muy diferente a Donald Trump en términos de política migratoria. Jorge Ramos le reprochó al exmandatario que, durante su administración, hubo un número alarmante de personas deportadas y que no existía una estrategia clara para ayudar a los inmigrantes. Yo era el deportador en jefe. Pero quien le llamó así fue Janet Murguía de la Raza. Pero usted pudo pagar las deportaciones. Obama, por su parte, negó las acusaciones, asegurando que nada de lo que se decía era cierto. Pero, fiel a su estilo, Jorge Ramos no dejó de insistir en sus cuestionamientos. Uno que puede cambiarse dependiendo de la voluntad de una sola persona y las cosas no funcionan así. Ahora bien, vamos a lo que viniste, la famosa salida de Jorge Ramos de Univisión. Pero antes, déjame decirte que hay quienes aseguran que su salida pudo deberse, al menos en parte, a su conocido encontronazo con Donald Trump. Según algunas teorías, ahora que Trump había ganado nuevamente las elecciones, pudo haber influido en el despido de Jorge Ramos. Pero espera, déjame ponerte en contexto. Y así es, este es mi último noticiero. Han sido más de 38 años en este preciso lugar. Comencé con 28 años. Resulta que, en su momento, Jorge Ramos intentó obtener una entrevista o al menos tener una charla con Donald Trump. Sin embargo, lo único que consiguió fue que el entonces mandatario publicara el número telefónico personal de Ramos en una de sus redes sociales. Este hecho obligó al periodista a cambiar su número por cuestiones de seguridad.
Un placer tenerlo de vuelta. Thank you very much. Pero hay un problema con su plan de inmigración. Jorge Ramos no se quedó de brazos cruzados y, en cuanto tuvo la oportunidad, asistió a una de las conferencias que Donald Trump ofrecía a los periodistas. Durante esa conferencia, Jorge pidió la palabra para cuestionar al mandatario. Sin embargo, Trump, en lugar de responder, giró la cabeza y pidió que sacaran a Ramos de la sala. Fue entonces cuando alguien del equipo de seguridad del presidente escoltó al periodista fuera del lugar. Sit down, please. You weren't called. Go. Ya estando afuera, una persona se acercó a Jorge para decirle que había sido muy grosero y que mejor se fuera de su país. A esto, Ramos respondió con firmeza que él era ciudadano estadounidense. Después de este incómodo momento, una de las personas encargadas del evento se acercó a Jorge y le dijo que, si quería regresar, solo tenía que esperar a ser llamado. De Donald Trump y me dijo que si quería podía regresar. Fue así que Jorge Ramos volvió a entrar a la sala de conferencias, gracias a la presión de los demás periodistas que le exigieron al mandatario que permitiera a su compañero regresar. Este episodio marcó un punto clave en la relación de Jorge Ramos con los altos mandos políticos y, según algunos, pudo influir en su posterior salida de Univisión. Tiene 85 pisos de alto. Pero es completamente innecesario y un gasto de tiempo y dinero. ¿Te parece? ¿De verdad? No, no lo creo. Mucha gente no lo piensa. Pero, como siempre, la historia tiene muchas versiones, y la verdad exacta quizá nunca la sepamos. Pero fue ahí donde se armó tremendo agarrón de greñas, porque cuando Jorge Ramos volvió a pedir la palabra, Trump se la concedió, y entonces Jorge comenzó a hacer lo que mejor sabe, cuestionar y sacar de sus casillas a los mandatarios. Los cuestionamientos de Jorge Ramos se enfocaron en los temas por los que Trump es conocido, como la deportación masiva de migrantes y su negativa a otorgar la nacionalidad a los bebés nacidos en Estados Unidos, hijos de personas migrantes. Millones de indocumentados. Y no puede negarle la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos. No puede hacer. Trump respondió diciendo que había mujeres embarazadas que decidían ir a Estados Unidos solo para dar a luz y que eso implicaba que el gobierno tendría que mantener a esas personas por más de 80 años. También aseguró que él era capaz de construir el muro fronterizo porque era un constructor y que dicho muro serviría para evitar la entrada de sustancias ilícitas. En su ya conocido discurso, afirmó que muchos migrantes eran personas malas que solo querían causar daño a los ciudadanos estadounidenses. Y de repente, por los próximos 80 años, quizás hasta más, por los próximos 80 años hay que cuidar a esa persona. Jorge Ramos no se quedó callado y le señaló que muchos estadounidenses se beneficiaban del trabajo de los inmigrantes, quienes realizaban labores que los ciudadanos americanos no estaban dispuestos a hacer. Más adelante, en redes sociales comenzaron a circular imágenes en las que se veía a Jorge Ramos con un rostro tal vez desconforme tras la reciente victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Esto desató especulaciones entre los internautas, quienes aseguraron que quizás Trump tuvo algo que ver con la salida de Jorge Ramos de Univisión. Alrededor de 8,000 noticieros, más o menos. Hay algo casi mágico y lleno de adrenalina en producir un noticiero en equipo. Aunque no se ha confirmado ninguna conexión directa, lo que es cierto es que este episodio dejó una huella en la relación entre ambos personajes y, de paso, en la carrera de Jorge Ramos. Sin embargo, lo oficial es que Jorge Ramos y la televisora, en un mutuo acuerdo, decidieron no renovar el contrato, ya que, según se dijo, Jorge tenía otros proyectos en los que quería enfocarse. El verdadero sueño americano. Me ha tocado darle la vuelta al mundo varias veces, persiguiendo las noticias y entrevistando a las personas que han hecho historia. Pero existe otra versión que asegura que Televisa metió mano en el asunto. Según esta teoría, se comenta que la empresa habría decidido que Jorge Ramos ya no podría seguir trabajando con la libertad que tenía antes, imponiéndole restricciones sobre lo que podía o no podía hacer como periodista. Ahora dime tú, amiguito Gerberín, ¿crees que el historial de Jorge Ramos realmente influyó en su salida tan repentina de Univisión? Más de 4 décadas esta compañía ha sido como mi segunda casa y no lo voy a negar, para mí es un momento... ¿O piensas que alguien más metió mano para que dejara la televisión? Me encantaría que me compartas tu opinión en la cajita de los comentarios.
También te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y seas parte de nuestra gran familia Gerberín. Y si te es posible, regálanos un me gusta, es completamente gratis y a nosotros nos haces muy felices. Sin más, nos vemos en el próximo video. Adiós.